Buen día con todos, soy Juan David Quispevilca y les hablaré acerca de los principios del derecho, la clase número 3 del curso de Principios y Personas. Los principios jurídicos han estado involucrados con muchas entidades. Tales son la historia, el tiempo, la razón, el espacio, el poder, la axiología, la ontología, la ciencia, etc., motivo por el cual ha presentado diversos inconvenientes. Desde el punto de vista etimológico, principio hace referencia a dos cosas constituyentes, un cimiento o afianzamiento o fin, y un nexo que relaciona este cimiento con aquello que se quiere sostener. Principios jurídicos del ordenamiento jurídico peruano. El sistema jurídico peruano lo considera como derecho supletorio, pues se ubican en la misma base de todo el ordenamiento jurídico, dado que constituyen su sustrato y su esencia. Además de la Constitución Política del Perú y el Código Civil, los principios también están presentes por ejemplo, en el Código Procesal Civil, el artículo 3 del título preliminar, donde mencionan que en caso de vacío o defecto en las disposiciones de este código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondiente en atención a las circunstancias del caso. Este también se menciona en el Código Tributario, donde nos dice que en lo no previsto por este código o en otras normas tributarias, podrán aplicarse las normas distintas a las tributarias siempre que no se opongan ni desnaturalicen supletoriamente, se aplicarán los principios del derecho tributario o en su defecto los principios del derecho administrativo. Y en la Ley General del Procedimiento Administrativo, en el título preliminar, se menciona que las actividades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes. En tales casos, acudirán a los principios previstos en esta ley. En su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y solo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. Cuando la deficiencia de la normatividad lo haga aconsejable, complementariamente la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa la emisión de la norma que supere con carácter general de esta situación en el mismo sentido de la resolución al asunto sometido a su conocimiento. Principios contenidos en la Constitución peruana. Los principios se encuentran dispersos en su articulado y sirven de criterio informador, pero su posición en una constitución codificada presentan problemas de aplicación y desarrollo sin una judicatura independiente. La incorporación de los principios en la Constitución peruana fue progresiva. A medida que las resoluciones entre derecho y Constitución se hicieron más estrechas, así como su carácter de norma autoaplicable y de los mecanismos procesales para invocarla. En las constituciones históricas peruanas, descubrimos el principio representativo de soberanía, el democrático y de legalidad, aunque su masiva incorporación se dio a partir de 1979, referente inmediato de la Constitución actual. La elaboración, en la Constitución de 1993 existen más de 18 principios entre sus disposiciones, y su elaboración es labor de los jueces y de las garantías de la Administración de Justicia, no del jefe del Ejecutivo y sus ministros, como tampoco de los parlamentarios. Clasificación de los principios según la Constitución Política del Perú. Principios fundamentales del Estado. Los principios fundamentales del Estado más importantes se encuentran en el artículo 43 del Código de la Constitución Política del Perú, donde mencionan la separación de poderes, la soberanía, el Estado democrático de derecho y el Estado social de derecho. En los principios técnico-jurídicos del ordenamiento jurídico encontramos la supremacía de igualdad ante la ley, los principios inspiradores de la actuación de los poderes públicos, el debido proceso y las disposiciones económicas. Y en los principios informadores del derecho, los principios tributarios y los principios laborales. La posición de los principios en la Constitución. Doctrinariamente, la posición constitucional de los principios trae como consecuencia que sean considerados como normas de inmediata aplicación, aunque hay que recordar que las normas emanan del Parlamento o del gobierno y de los principios son fruto de la jurisprudencia. La elaboración de principios son fruto de sentencias reiteradas. Es por esto que no se concibe en ellas un contenido contrario con el Estado del Derecho.
Principios del derecho privado. Eficacia civil de los derechos fundamentales. Los principios generales fundamentales se encuentran muchas veces en el ordenamiento, dada su naturaleza de inherentes a la naturaleza humana. No provienen de la estructura del ordenamiento, sino que se imponen y se sobreponen a él. El valor fundamental de la ciencia jurídica es el respeto de la vida humana. Ese es el punto central de todas las preocupaciones jurídicas. Ese valor inspira un principio fundamental que es el de la dignidad del ser humano. Rosa María de Andrade Neri mencionaba que los principios constitucionales presentan interés para el derecho privado, aunque su estructura respete la raíz misma de la sociedad y del Estado, también cuando su incidencia se refleja bajo la articulación elemental del derecho privado, el sujeto, el acto o el bien. Entre los más importantes principios tenemos la inviolabilidad de los derechos del hombre. En este encontramos la protección de la libertad y la dignidad del hombre, el principio de la solidaridad, la política, social, económica y familiar, y el principio de igualdad. Principio de la dignidad humana. Es la razón del ser del derecho. Este se bastaría solo para estructurar el sistema jurídico. La vida y la libertad constituyen las expresiones más extraordinarias de esa dignidad humana, porque es en esencia del ser que se encuentran los elementos identificadores de ella. La vida humana tiene dignidad, la libertad del hombre tiene dignidad. Todo eso debe necesariamente reflejar el anhelo científico que justifica la toma de decisión anterior a la elaboración misma de la norma. Si el espíritu del legislador o el espíritu del intérprete o de quien se decide se olvida de ese principio, desaparecen todos los elementos que autorizan decir que ha sido realizado un verdadero análisis científico del derecho. Los valores que dirigen este principio son la vida y la libertad. La vida es la esencialidad del ser humano y la libertad la potencialidad expresiva de la existencia humana. De la dignidad de la persona como valor central emana la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son dimensiones básicas de la persona, que en cuanto éstas se convierten en valores y determinan la existencia y legitimidad de todos los derechos reconocidos por nuestra Constitución política. Por otra parte, esos valores, justicia, vida, libertad, igualdad y seguridad, están indisolublemente unidos por su raíz y fundamento, el valor de la dignidad de la persona humana. Es de aquí que la legitimidad y fundamento de un concreto derecho humano, como por ejemplo el derecho a la libertad o el derecho a la integridad física y moral, no esté en la exclusiva referencia de un determinado valor, como es la vida, la justicia, la seguridad y la libertad, sino en la necesaria referencia de todos los valores. Los derechos reconocidos por la Constitución no constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hallan abiertos a las continuas y sucesivas necesidades que los hombres experimentan en el devenir de la historia. De ahí surge también la intrínseca unión existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los mismos, la dignidad humana. La dignidad humana la podemos encontrar en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, Constitución Política del Estado. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Principio de la autonomía privada. Está relacionado con el poder del sujeto de derecho de crear normas particulares que regirán sus actos. Se manifiesta principalmente en los actos o negocios jurídicos. Los negocios jurídicos son los extraordinarios mecanismos del derecho en la medida en que el negocio jurídico es un modo de manifestación de normas jurídicas, aunque sea en particulares. Las personas tienen la libertad de celebrar o no un acto jurídico, de escoger la persona con quien celebrarlo y de determinar su contenido o regularlo, modificarlo o extinguirlo. Pero esta autonomía está limitada por las normas imperativas del orden público y las buenas costumbres,
Esto se puede encontrar en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, el abuso del derecho, el artículo 2 del título preliminar del Código Civil, los principios de corrección, buena fe y confianza, la no injerencia de la esfera jurídica de terceros, el interés social, etc. El sujeto tiene libertad de moverse con plena independencia siempre que no sobrepase los límites fijados por el ordenamiento. La autonomía está delimitada por exigencias de solidaridad social, buena fe y paridad de tratamiento, seguridad, libertad, dignidad, función y utilidad social. Por medio del negocio jurídico, los sujetos del derecho transforman la realidad jurídica de la forma como les parezca, realizando en el mundo fenoménico los efectos jurídicos queridos por a la voluntad privada. En los actos jurídicos extrapatrimoniales, las reglas de conducta ya están dispuestas. En los actos jurídicos patrimoniales, en cambio, la autonomía privada crea una nueva forma, una nueva norma. En el caso de los actos jurídicos extrapatrimoniales, el sujeto exterioriza la voluntad del acto. En el caso de los actos jurídicos patrimoniales, el sujeto exterioriza la voluntad por el contenido del negocio. Aníbal Torres Vázquez menciona que en materia de contratos, el principio de la autonomía privada alcanza su máxima expresión con la libertad de contratar y con la libertad contractual. Su función básicamente consiste en asegurar el cumplimiento de lo acordado en el contrato y velar porque el acuerdo sea fruto de la verdadera libertad, salvaguardando así la paz social. Principio de la buena fe. Aníbal Torres tiene 3 secciones. En su primera sección menciona que la buena fe es entendida como un principio general informador de todo el ordenamiento jurídico. En este se funda sobre las bases de los principios generales del derecho, entre los cuales está la buena fe. En su segunda sección es un principio general de integración del ordenamiento jurídico. Menciona que a falta de ley o de costumbres, los vacíos, las lagunas que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales entre los que figura la buena fe. Y en su tercera sección constituye una regla de interpretación del acto jurídico. Consiste en un modelo de conducta ético-social que tiene un aspecto negativo en cuanto rechaza una conducta deshonesta y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen. En el derecho civil tiene doble vertiente. En sentido subjetivo es la situación psicológica de ignorancia en perjudicar el derecho de otros. Tiene como naturaleza jurídica de regla de interpretación de la voluntad, pudiendo el juez investigar la buena fe en la intención de aquel que manifestó su voluntad. Se refiere a la creencia del destinatario de la declaración de voluntad quien fía y confía en que ésta corresponde al querer real del eminente. En este caso, el acto jurídico es válido, aunque no esté de acuerdo con la voluntad real del eminente, puesto que el derecho no puede amparar a quien con su declaración crea situaciones productivas de errores o falsas interpretaciones, como es el caso de la doctrina. En esto se encuentra la doctrina de los actos propios. En sentido objetivo, es entendido como un modelo de conducta social imperante en una comunidad, un comportamiento de fidelidad típico o deber general de corrección, de honestidad, probidad, confianza, sinceridad y lealtad. Principio de imputación civil de daños. Rosa María de Andrade de Neri menciona que quien viola el derecho ajeno debe indemnizar. El deudor que no cumple con sus obligaciones se debe sujetar al pago de una indemnización a una eventual incautación de sus bienes para garantizar su pago ante un incumplimiento. El título preliminar del Código Civil. Este título preliminar es el conjunto de normas que históricamente han sido preparados para regir a todo el sistema jurídico. En su importancia, pese a estar
Pese a estar ubicado en un código, su alcance normativo es mayor. Abarca el conjunto del sistema jurídico o cuanto menos a partes considerables de él, mediante el aporte de varios principios generales contenidos en sus normas. Legislativamente tiene rango de ley, por su contenido de fondo como una especie de instancia intermedia entre la Constitución del Estado y los demás de la legislación. En su contenido encontramos los 10 artículos, de los cuales son la derogación, el abuso del derecho, la aplicación en el tiempo, la analogía, el orden público, las buenas costumbres, el interés para obrar, la obligación, la aplicación de las normas del juez, la obligación, el suplir deficiencias y defectos, la aplicación supletoria del Código Civil y los vacíos o defectos de la legislación. El título preliminar del Código Civil es un cuerpo normativo para todo el sistema jurídico, salvo naturalmente que atente contra la naturaleza de algún sector específico de la normatividad. Sus normas no están referidas únicamente al derecho privado, sino a todo el derecho, sino todo el conjunto del ordenamiento. Haciendo una interpretación restrictiva, solo 4 de los 10 artículos del título preliminar, los cuales son el 2, el 4, el 5 y el 6, podrían considerarse como uso exclusivo del derecho privado. Pero esto no es del todo cierto, porque muchas de sus normas son aplicables para el derecho público. Muchas gracias por su atención.